Hola, ¿cómo están todos? Aquí estamos nuevamente. Otra semana más y otra semana menos que nos acerca más rápido hacia fin de año. Pasan tantas cosas en la vida, tantos momentos buenos, malos, situaciones buenas, situaciones malas, pero hay que seguir avanzando y seguir confiando en nuestro Padre Celestial que es Jehová. Espero que hayan tenido una maravillosa semana. Se acercan fechas importantes. Me refiero a cuanto a fin de año, no a las celebraciones. Investiguen y vean que así es, que no hay que celebrar ni dar esos regalos porque hay cosas profundas que se desprenden de aquello. En internet van a poder ver toda esa información, sobre todo de ex brujos, ex satanistas y las cosas que ellos hacían cuando tú das un regalo, esa ofrenda, ese Baal, así como lo hizo también el pueblo de Israel en su tiempo, levantando falsos Baales, estatuas de oro, malgastando lo que el Señor les daba en cosas totalmente de pecado y que llevan a oscuridad. Y con respecto a aquello mismo, es así también como la fe, la esperanza y un hombre de Dios hizo cosas y proezas maravillosas de parte de él. Obviamente pasando igual por dolor, por desgracias, por debilidad en cuanto a la carne, pero fortaleciendo su espíritu, ya que el Padre lo llamó a ser hijo y llevar su palabra y sacar un pueblo, aleluya, de Egipto. Esa pequeña introducción o gran introducción, aleluya, nos lleva a la palabra que se encuentra en Éxodo 14. Y vamos a leer el 21 en adelante. Éxodo capítulo 14, versículo 21 en adelante. Y la palabra dice así. Aleluya. Y extendió Moisés su mano, la voy a leer en el nombre del Señor Jesús, Padre Santo. Y sé tú, Padre Celestial, dirigiendo, Padre amado, mis labios, mi vida, a través de esta palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Amén. Aleluya. Maravillosa y poderosa es tu palabra, mi Señor Jesucristo. Sé tú, Padre Celestial, dirigiendo mis labios, mi vida, mi mente, mi corazón. Conecta todo, entrelaza todo, Padre Celestial, para que sea, aleluya, una palabra poderosa, una palabra profunda, una palabra llena de tu fuego y tu poder, Padre Santo. Que sea el Espíritu Santo derramando el aceite, Padre Celestial, conectando y atravesando esos corazones impíos, esos corazones que todavía no quieren dar ese paso, Padre Celestial, porque algo está en ellos, Padre Santo, situaciones y cosas fracturadas, Padre Celestial. Pero en esta tarde, en esta noche o en este día, en el momento que lo vean en sus países, en sus ciudades, que seas tú, Padre Celestial, convenciéndolos a través de tu Espíritu Santo y con mano poderosa, sácalos de Egipto, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. Es una palabra profunda, una palabra fuerte, una palabra que sucedió, aleluya, que la han estudiado, una palabra que la han analizado. Así también, como dice el título acá del capítulo 14, los israelitas cruzan el Mar Rojo.
Aleluya, me puse a investigar por qué Mar Rojo, aparte de todas las proezas y todas las cosas que sucedieron en aquel tiempo, cuando el Señor hizo teñir todo de sangre, así también el agua de los egipcios, para que vieran que era, aleluya, Jehová el que se estaba moviendo en sus vidas, el que se estaba moviendo en aquel lugar. Pero aún así, aleluya, el Señor necesitaba que Moisés sacara a ese pueblo, un pueblo que, si bien es como cuando uno va a la iglesia, no todo lo que va a la iglesia se va a salvar, y lo saben. No todo lo que va a la iglesia va con un corazón dispuesto, un corazón limpio, un corazón que agrade a Dios, un corazón que ame a Dios. Aleluya. Pero todos pasamos por esos procesos, pasamos por situaciones difíciles, pasamos por momentos en que no hayamos que hacer. Aleluya, en que puede escasear tu olla de comida, que pueden escasear tus finanzas, que puede escasear, aleluya, tus fuerzas espirituales, tu fe. Pero recuerda que sobre nosotros, así como sobre Faraón, está Jehová de los ejércitos, incluso el que está sobre todos los reyes que han pasado por la tierra. Pero el único que perdura es Jehová. El único que perdura en tu vida tiene que ser Dios. Tiene que ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando en tu vida, para que puedas sacar toda, aleluya, toda capa, toda tela de araña, todo manto de duda, toda cosa que se cruce en tu vida. Aleluya. Es una palabra profunda y poderosa que el Señor me la fue manifestando desde hace un par de días, pero no la entendía. Yo le decía, Padre, porque después en el título, van a ver en la miniatura, es un título poderoso que habla de dividir las aguas, pero incluso lo que queda en el suelo. Aleluya. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, Él dividió el mar y pasaron en seco. Pero siempre hay cosas, hay residuos que quedan. ¿Por qué? Porque ese pueblo le reclamó una y otra vez a Moisés por qué lo sacó de Israel, lo sacó de Egipto para matarlos en el desierto. Pero Jehová, el Rey poderoso que hizo los cielos y la tierra y que ve cada uno de tus pasos, Él sabe por qué hace las cosas y cómo las hace. Él es perfecto, es poderoso, es majestuoso, es un Dios soberano en su reino. Él sabe lo que hace, Él sabe por qué lo hace. Por eso hay que tener ese cuidado y ese ruido, ese tacto en las cosas que hacemos, en las cosas que decimos, en cómo profesamos al Padre, en cómo vamos en intimidad al Padre, cómo vamos caminando, aleluya, cómo vamos dando nuestros pasos por aquel lugar, aleluya, que muchas veces esas huellas que dejó de marcada el Señor se nublan, se ponen mantos de dudas, así como le pasó al pueblo de Israel cuando estaba sumido en pecado, sumido en oscuridad. Aleluya. En algunos de estos versículos habla, aleluya, de muchas cosas profundas que más adelante la iré diciendo, pero es increíble cómo muchas veces nuestra carne se quiere doblegar, pero no para Dios, sino que para los hombres. Y ahí hay algo profundo que te tiene que causar ruido. ¿Por qué tienes que agradar a los hombres? Agrada primero a Dios. Aleluya. Y esto va conectado con otra predicación. Aleluya. Hay cosas que van sucediendo en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestro pasado, en nuestro presente y las cosas que nos esperan en el futuro. Hay cuántas preguntas que nos hacemos, hay cuántas situaciones en las que nos vemos envueltos. Y para eso, para que sean buenas y no cometas errores, tú tienes que dejar que el Espíritu Santo, aleluya, te vaya dirigiendo, que sea Jehová el que more en tu vida, en tu casa. Invita al Espíritu Santo a tu vida para que tus decisiones sean maravillosas y no sean desastrosas, porque todo lo que hacemos en la carne es de perdición. Pero cuando sabemos que Jehová va guiándonos, así como que fuera un radar, cuando tú miras el radar y ese puntito va avanzando, va avanzando, va avanzando, o como aún más profundo, como
cómo aquellas personas que van en el avión, en este caso los capitanes del avión, cómo van siendo dirigidos por una central que va viendo las señales, los vientos, todo, y los va guiando, y los otros van casi en oscuridad, en algo que no saben a ciencia cierta dónde están. Aleluya. Y ahí hay cosas profundas, que es el Padre que va dirigiendo, el Padre que va cuidando, todo a la vez, porque ese es su poder, ese es su, aleluya, su majestad, su gloria. Él hizo los cielos y la tierra, aleluya. Por eso dense cuenta que aquella mujer que tocó el manto del Padre, no lo tocó a él directamente, tocó su manto. Pero como Dios cubre todo en profundidad, él, aleluya, dijo: alguien me tocó porque salió poder de mí, parafraseando. Él es todo poder, Él es todo majestad. Toda la honra y la gloria tiene que ser para el Padre. No permitas que Satanás te robe la bendición. Cuando el Señor te dice: stop, párate en seco y no hagas como el pueblo de Israel, que una y otra vez se movió como serpiente, una y otra vez decepcionó al Padre, que fue tanto así, que de nuevo se había arrepentido de lo que había creado, porque el hombre siempre va a ir hacia el mal, siempre vamos a ir al camino de perdición. Por eso es importante que cuando tú te conviertes y te consagras para Dios, cuando dejas tu pasado atrás, cuando dejas las cosas banales atrás, las amistades que no tuvieron provecho o aquellas que les hablas para que puedan venir y dándoles tu ejemplo. Lo demás es el Espíritu Santo el que se va a encargar. Hay una palabra que uno tiene que dar, pero después se encarga el Espíritu Santo. Porque hay personas que por más que les prediques una y mil veces, no van a venir. Es porque no están preparados, porque quizás el Señor ha endurecido su corazón para que pasen por procesos, porque el Señor lo hace como Él quiere. A algunos más luchas, más pruebas, y a otros más bendiciones. Por eso dice claramente en la palabra que tu ojo y que tu mano derecha no mire a la izquierda, y que tampoco tus ojos miren las demás obras, las demás personas, porque todos somos mundos diferentes. Cada día cuando tú te despiertas es un mundo diferente, un mundo por investigar, un mundo por compartir, un mundo, aleluya, por profundizar. Por eso que el Señor, aleluya, no hizo nada monótono. Él hizo cada día diferente, cada vida diferente. Altos, bajos, gordos, flacos, morenos, blancos, colorines, rubios, aleluya. Diferentes formas, diferentes estilos. Cada quien morando de una forma diferente. Aleluya. Algunos con más gozo, otros con menos gozo, otros con más bulla, otros con menos bulla, unos con más unción, unos con menos unción, unos más reservados, más anticuados, otros más actualizados. Pero ahí hay que ver qué es lo que le funciona y lo que le agrada a Dios. No lo que te digan o lo que interpreten, porque han interpretado de una y otra manera la Biblia, que eso causa y dan ganas de vomitar. Aleluya. Es terrible como algunos le ponen y le sacan. Y así también pasó con el pueblo de Israel. Aleluya. Se unían en contra de Moisés. Y así pasa con personas, se van a unir en contra de ti para tratar de apalearte con palabras, tratar de debilitarte, tratar de hacer cosas para que tu vida se debilite. Pero si tú estás bien y tus cimientos están firmes en la roca de Jehová, aleluya, donde tu morada nada la puede mover, porque es la roca inmolada, la roca perfecta, la roca que ni una avalancha, ni una cosa la va a poder doblegar, porque Jehová, el que va moviendo tu vida, el que te va haciendo avanzar por el camino agradable, por el camino que conviene, pese a los problemas, pese a las luchas, a las pruebas. Muchos dicen tu Dios, pero es el Dios que también te creó a ti, amigo, hermano. Persona que no crees en Dios, persona que investigas,
así como lo hizo Pablo. Dense cuenta y deberían tomar aquel ejemplo. A todos aquellos que nos persiguen, todos aquellos que hacen el mal a los hijos de Dios, todos aquellos que han asesinado, que han ultrajado, que han torturado a los hijos de Dios, viendo, aleluya, que Jehová es el que mueve todo, el que mueve la tierra. Han visto incluso resucitar muertos, pero aún así siguen afuera, porque su carne es débil, porque su carne no se quiere doblegar al Padre. Estuve varios años en Dos Aguas, o incluso años que estuve, aleluya, en caminos siniestros, juntándome con personas siniestras, aleluya, en cuanto a brujería y algunas cosas que lo hacían en silencio, pero el Señor todo me lo ha mostrado, qué cosas hacían ellos, y murieron de la persona, o sea, de la peor manera. Mi amigo, mi hermano, persona que me escuchas en esta tarde, suelta todo lo que sea oscuridad, suelta todo lo que no agrade a Dios, aleluya, porque así como tú dañas, ese mismo daño te va a volver. Aquí en la tierra se pagan muchas cosas, porque después pagarás por la eternidad. Pero tiene que haber un ejemplo. Si el Señor te dijo, ven a mí, aleluya, yo te haré descansar, clama a mí, y yo te responderé. Así como hay tantos versículos, tantas palabras maravillosas y poderosas que tienes que inyectarlas en tu vida. Así como cuando vas al médico y te inyectan y tienes confianza que aquella inyección te va a sanar, que aquella inyección te va a curar, que aquel médico lo ves como un Dios y te va a curar. Pero no son las fuerzas de Él, no es, aleluya, lo que Él es lo que el Señor ha puesto en Él. Y si es la voluntad del Padre, te vas a curar, y si no, vas a salir peor de ahí, porque has puesto tu fe en Faraón, has puesto tu fe en el alimento que te daban como esclavo, aleluya, pero no en el alimento espiritual que te da el Padre, así como le pasó al pueblo de Israel. Aleluya, el Señor sustentándolos, abrigándolos de noche y cubriéndolos de día para que no murieran en el desierto quemados o sofocados, deshidratados. Pero aún así golpeaban al hombre de Dios una y otra vez. Aún así, aleluya, Faraón, que dio tantas cosas con su hermano postizo, entre comillas, que se amaban, pero después lo terminó odiando. Porque Dios había un propósito en él. Aleluya. Cuando veía la foto estos días, el Señor me quebrantaba. Porque obviamente a un presidente, un ministro, a alguien tú lo vas a ver con admiración, entre comillas. Vas a ver que tiene un poder, hay una autoridad. Pero cuando es una autoridad fracturada, una autoridad que no es de Dios, todo se cae a pedazos, mi amigo, mi hermano. Aleluya. Así le advirtió también Juan a aquel emperador que entregara a esa mujer que no le pertenecía, que era la mujer de su hermano. Y así lo persiguieron y lo mataron. ¿Por qué? Porque muchas veces el hombre se va a fijar en las proezas, en las grandezas, en las cosas maravillosas de la carne. Pero ahí tú tienes que tener cuidado y tener ese hilo que divide entre el bien y el mal. Ese camino, aleluya, esa línea que divide el bien del mal. Es algo muy fino, pero también muy fuerte. Y que el Señor te da la fuerza cuando Él te quiere para que obres en Él, para que lleves una palabra. Por eso es a la buena o es a la mala. Tú decides. Esperemos que no sea la mala. Como hay tantos hermanos, hay tantos ministros que tienen su testimonio en internet, que tienen el testimonio sin partes de su cuerpo, algunos siendo ahora un pedacito de persona, y tuvieron que hacerlo así, aleluya, porque su carne no se doblegaba. También me pasó estas 12 veces que he estado en las puertas de la muerte desde mi nacimiento. El Señor me ha mostrado, porque a veces vienen quebrantamientos, vienen debilidades, y le pregunto por qué, aunque no hay que preguntarle, pero lo hago con mucho respeto y le digo: Padre, en mi profundidad, en mi intimidad, y me muestra
y me da revelaciones y luego me confirma con la palabra para que sea perfecto. Y aún es más, cuando quedo con algunas dudas le digo, Padre, sí, pero eso ya me lo has dicho, pero algo más que como que sume a todas estas respuestas. Y me da respuestas en predicaciones, en ministros que le han pasado cosas parecidas a lo que me ha pasado a mí. Cosas que se cruzan y que son muy parecidas. Momentos de sus vidas, situaciones, aleluya, que han pasado por debilidad, que han pasado y han estado a las puertas de la muerte. Incluso el Señor avisándole días antes, porque así también lo hacía el Padre, profetizándome con profetas, con mi propia madre, una y otra vez, antes que me pasara. Aleluya. Quebrantada, con mucho llanto. Y cuando me pasaba igual que Faraón. No con el corazón tan endurecido, pero sí no volviendo a Dios como Él quería, con profundidad, para predicar su palabra, para llevarla a todo lugar donde Él me dijera. Aleluya. Porque antes lo hacía con mi padre de pequeño, después cuando fui creciendo también, en el Paseo Humada, en Plaza de Armas, en todos aquellos lugares del centro de Santiago. Aleluya. En muchos lugares, doblegándonos delante del Padre, a veces yendo con vergüenza, porque cuando vas a esos lugares pasan centenares y miles de personas en esas horas que estás predicando, con hermanos, con amigos, pasan personas conocidas, incluso compañeros. Me acuerdo en aquel entonces del instituto, estamos hablando de la media, antes de los 18 años, y claro que te da vergüenza, como que te sientes avergonzado, cuando en realidad los avergonzados deberían ser ellos, que todavía no vuelven a Dios, que todavía no volvían a Dios. Personas que nos decían garabatos, personas que nos intentaron golpear. Y ahí tú también tienes que ponerte firme, obviamente no golpear, pero sí, aleluya, sostener a aquellas personas. ¿Por qué lo están haciendo? Aleluya, porque su serpiente y lo que está dentro, así como te atacan en la actualidad, como te atacaron en tiempos antiguos, aleluya, en tu vida siendo perseguido por lo que portas de parte de Dios, no entendiendo a aquellas personas que no eres tú, que al que están hiriendo es a Dios. Por eso dice, aleluya, en esa profundidad, que Dios, aleluya, pone su mano. Ay de aquellos que le hacen mal a mis pequeños, lo dice en la palabra, es una palabra cierta. Yo vi, aleluya, cómo cayeron mis enemigos, cómo cayeron personas que me hicieron daño durante la vida. Así también personas que se rieron hace poco y murieron sus animales. Y el Señor me mostraba que algo les iba a hacer. Aleluya. Porque se reían de mí por las palabras que yo le daba. O cuando hablo de profundidades que se ven, que obviamente no se pueden contar. Pero como está cegado su entendimiento y se sigue cumpliendo la palabra, una y otra vez te van a tratar de debilitar. Una y otra vez te van a tratar de hacer cosas para que te alejes del camino. Aleluya. Por eso que Satanás, cuando los brujos le dicen, ¿por qué él no lo toca? ¿Por qué él no le hace algo? No, porque él ya me pertenece. Pero así también los brujos satanistas, luciferistas, hechiceros de alto rango, que trataron de herir a evangélicos, que trataron de matar y asesinar a pastores y no pudieron. Y les preguntaban a Satanás por qué no podían. Y le decían, porque él es un siervo de Dios, no te acerques a él. Lo mismo cuando van a levantar huesos de muertos. Aleluya. Ellos ven eso brillante, eso que irradia. O ángeles que cuidan las tumbas de los hijos de Dios. No pueden tocar, aleluya, los cuerpos de los hijos de Dios. Ellos saben en el problema que se meten. Aleluya, muchos se queman, muchos quedan con secuelas que hasta los días de hoy lo han podido contar cuando iban en el espíritu o cuando iban, aleluya, a buscar esos huesos para hacer los pactos con animales, con tantas cosas, con personas, diferentes formas de tratar de debilitar a los hijos de Dios. Pero así como Faraón endureció su corazón por Jehová, porque Jehová le dijo a Moisés
que iba a endurecer su corazón para que se arrepintiera de haber dejado libre al pueblo de Israel. Y cuando cuando él se arrepintió y fue con los carros, con las personas, con sus soldados, para nuevamente apresar al pueblo de Israel y traerlos como esclavos y que les sirvan nuevamente. Pero hay un Dios que en esa debilidad, en esa profundidad te va a hacer grande. Aleluya. Porque incluso lo dicen aquellos mismos brujos, hunganes, mambosas, que cuando ellas van volando por los cielos y ellos ven incluso luces tenues muy pequeñas y ellos pueden ver quién está bien y quién está mal. Pero aún los que están mal, los que están débiles, los que están descarriados, ellos no pueden entrar a su hogar, ellos no pueden tirar hechicería. Aleluya, porque Dios protege a sus hijos, incluso a los que están descarriados o los que están debilitados pasando por pruebas. Pero en esa lucha, en esa prueba, alégrate, aunque te cueste, ten fe y sé valiente. Aleluya, porque así le está diciendo también a Moisés que por qué clama él. Le dijo: ponte en pie y a marchar al pueblo de Israel. Y así después dividió en las aguas con su vara. Aleluya, que en esa vara no era por el poder de la vara, era, aleluya, porque Jehová le había puesto una autoridad. En tus manos hay autoridad. Aleluya, así también brujos cuando han ido a iglesias, dice cuando tú adoras y levantas tus brazos, ellos ven fuego, espadas de fuego, y ellos no se pueden acercar a esas personas y se tienen que ir porque llegan a quedar ciegos. Los hijos de Dios no somos cualquier cosa, amigo, hermano, incrédulo, ignorante, brujo que atacas a los hijos de Dios. No somos cualquier cosa. No lo entiendes, pero si no lo entiendes a la buena, lo vas a entender a la mala, porque Jehová ha hablado en tu vida, ha hablado con los tuyos, ha hablado a personas, a ministros que te han dicho: suelta toda brujería, suelta toda maldición, suelta lo que estás haciendo contra los hijos de Dios, y aún no lo sueltas. Si no lo sueltas, te tengo una palabra, una noticia: no estás hiriendo a los hijos de Dios, estás hiriendo al Padre, y Él va a sentir ese dolor y te va a poner la mano encima. No a la buena o a la mala, es como a Él se le plazca. No le hagas daño a los hijos de Dios. No somos cualquier cosa. Aleluya. Si no lo entiendes a la buena, lo vas a entender a la mala, porque a los hijos de Dios el ángel de Jehová nos ayuda. Él nos defiende. Y si no lo entiendes, te lo voy a mostrar con la palabra. Aleluya. Dice acá en Salmos 34, el 7 en específico: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová, aleluya, el mismo ángel que iba aquí con el pueblo de Israel, que iba delante del campamento, como dice la palabra, aleluya. Pero cuando ya se acercó Faraón y los vio en el campamento ahí en el desierto, y que los vio atrincherados y que no podían cruzar, el ángel se apartó, y así también dice que había nubes y tinieblas entre medio de ellos. Aleluya. ¿Por qué? Porque era necesario que él saliera para que así pudiera cumplirse la palabra y lo que Jehová le había dicho. Hay un orden. El mundo espiritual es un reino de orden, tanto el reino celestial como el reino de oscuridad. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo le hablas al Hijo de Dios, cómo le hablas a los ministros de Dios. Aleluya. Si bien hay desunión en las iglesias, hay diferentes denominaciones, diferentes doctrinas, pero sean pacientes y sean prudentes, porque el Hijo de Dios está cubierto por Jehová, por el manto de Jehová. Aleluya. Y su Espíritu Santo que va guiándonos a toda verdad. Aleluya. Si ustedes se dan cuenta, se cumple y se conectan las palabras. Se conecta, aleluya, todo lo que el Señor iba hablando, todo lo que el Señor iba mostrando.
Y era la fe también de Moisés para poder levantar esa vara y con autoridad decir que se divida. Aleluya. Y con viento recio dice que se dividió. Aleluya. No es como nosotros queramos. No son nuestras fuerzas. No son nuestras palabras. No son nuestros labios. No es nuestro intelecto. No es nuestra inteligencia. Pero sí es la autoridad del Padre. Sí es la autoridad del Padre. Y sabes que es así. Aunque no lo entiendes. Aunque no lo quieres entender. Sabes que es así. Sabes que el Padre es el que mueve los cielos y mueve la tierra. Es el que hace los tornados, el que hace todo, el que envía las plagas, el que hace que las personas mueran o que las personas tengan más vida. No es por un médico, no es por un brujo, no es por tus fuerzas, no es porque hagas más ejercicio, hagas menos. ¿Cuántas personas han muerto haciendo dietas, inyectándose cosas, creyendo que son sus fuerzas? Pero no son tus fuerzas, no son, aleluya, las cosas que hagas o investigues. Todo lo humano tiene fracturas, pero más lo que Jehová te da en autoridad va a perdurar. Y más si cumples con la palabra y los mandamientos que dejó decretados el Padre a través de tablas, aleluya, de la ley, partiendo por honrar a tu padre y tu madre. Aleluya, ten respeto. Ten cuidado por ellos. Ora por ellos. Ora hasta por tu peor enemigo. Aleluya. Cuesta hacerlo, pero lo hago. Pero no que te juntes con ellos. Hay muchas cosas que puedes hacer. Eso también lo dice la palabra. No es necesario que andes buscando a personas y todo. Hazlo en oración y con fe. Y vas a ver que Jehová, así como hizo dividir las aguas con autoridad a Moisés y una simple vara, aleluya, que salió de la tierra. Si se dan cuenta, todo va conectado a lo que decía delante. Aleluya, porque dicen, si bien pasaron en seco, pero quedan residuos, quedan cosas, aleluya, y cosas que se van a ir pudriendo, que se murieron. Si pueden ser peces, si pueden ser algas, pueden ser microorganismos, pueden ser muchas cosas, aleluya. Pero en aquellas cosas se mueve el Padre. Y esa profundidad de sacar las cosas y los residuos, me refiero al corazón. Porque si bien a Faraón se le dio una autoridad, él movía al pueblo más grande de la tierra, ricos, millonarios. Pero hay un Padre que si quiere te va a seguir sustentando y si quiere no. Por eso es profunda esta palabra. Aleluya. Porque en el 6, en Salmos 34:6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Aleluya. Así pasa con nuestra vida. Así pasa con tu vida. Así pasa con la vida de tu descendencia, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, a los que alcanzan. Aleluya. Tú eres la cabeza, el pilar fundamental. Pero si la cabeza está podrida, si la cabeza está debilitada, está llena de moho, está llena de telarañas, ¿cómo piensas que tu pueblo, que tu descendencia va a salir adelante? Siempre con fracturas, siempre, aleluya, con cosas, debilidades, con tormentas, con escasez. Algunas familias que ni siquiera una persona es profesional. Eso te tiene que causar ruido, te tiene que hacer ruido en tu mente, en tu corazón, que hay cosas que estás haciendo mal, que hay cosas que estás haciendo como Faraón al lado izquierdo, y no como Moisés en el lado derecho. Puede que tengas un gran intelecto, que tengas todas las riquezas del mundo, pero tu vida va fracturada y Dios te ha aplastado una y otra vez, pero aún así no te doblegas. En esta tarde, mi amigo, mi hermano adinerado, o ministro, gran ministro, que tienes mucho dinero, y las personas más pobres de tu iglesia te siguen ofrendando, siguen dando el alimento, siguen dando el diezmo, pero tú no ayudas a nadie. Aleluya. Pero es porque hay un propósito. Pero Dios te ama. Todavía hay un propósito en ti. Por eso te tiene la cabeza.
aleluya, puede que te tenga para bien o puede que te tenga para mal, aleluya, porque hay pueblos paganos que solamente van para recibir ese manjar, ese néctar, para que sean saciadas sus vidas, pero salen de la iglesia, salen de esos ayunos, salen de esa oración y siguen con las tinieblas, así como dice acá, no con las nubes, sino que con las tinieblas que los arropaba, aleluya. Imagínense que desde el principio de los tiempos el Señor separó las tinieblas de la luz, y aún así en este pueblo dice que habían tinieblas y había nubes, aleluya. Ya sabemos a quiénes iban las tinieblas y a quiénes iban las nubes, pero dice que incluso en el alba, incluso en la mañana y en la madrugada no se pudieron acercar al pueblo de Israel, al pueblo que comandaba Moisés. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová se puso detrás de ellos, aleluya. Y cuando el ángel de Jehová va contigo, nada te podrá tocar, aleluya. Jehová no necesita estar con nosotros. Él necesita que solamente un ángel o algo pequeño nos cubra. Él es todo poder. ¿Para qué algo tan grande? Aleluya. Él no necesita descender y hacer pedazos. Imagínense que dice, aleluya, ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Imagínense bajar a Jehová, hiciera pedazos a esa persona, o sea, ni siquiera no quedaría nada de ellos, nada de la tierra, nada de los pueblos. Así como todavía esa gran nación en masa, me refiero a Rusia, sigue haciendo daño, sigue haciendo pedazos a Ucrania, algo tan pequeño. Así como también había pasado esa vez Irán con Israel, aleluya. Vean las injusticias de la tierra. ¿Y por qué digo esto? Lo estoy conectando con el pueblo de Israel, un pueblo pequeño delante de Egipto. Pero dense cuenta que el Señor en la palabra claramente lo dice, que las injusticias Él no las aguanta. ¿Y qué más dice? Que al altivo el Señor lo deja en vergüenza, lo aplasta. Aleluya. Por eso ten fe, aleluya, y clama al Padre que te dé esa autoridad. Recupera tu autoridad, amigo, hermano, ministro, que estás debilitado, persona que has perdido algunas cosas, algunos bienes, que has perdido tu iglesia, pero es por tu pecado y por tu arrogancia. El Señor quiere que la recuperes, pero Él va a ver tu corazón. Recuerda que Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Él no te va a dar nada, ni te va a hacer recuperar nada, si no ve un corazón quebrantado y un corazón limpio, porque Él quiere que te salves, aleluya. Y recuerda que si tú eres cabeza de iglesia, se perderán, lo dice en la palabra, que se perderán iglesias completas, pero será por las doctrinas falsas, por las doctrinas debilitadas y fracturadas de sus ministros, de sus pastores, de sus apóstoles y de todos aquellos líderes que vayan fracturados. Por eso ten cuidado cómo vas, ten cuidado cómo van tus caminos, ten cuidado si estás pisando en esa huella que dejó el Padre, o es una mina que la confundiste con la huella. Aleluya. Tienes que ser muy fino, profundiza en ti. Dile al Señor que te muestre cómo está tu interior, que te haga ese ruido, esa molestia. Si ves que no estás bien, tampoco te hieras, tampoco toques tu vida, tampoco te golpees, tampoco hagas cosas, porque recuerda que esta carne es un regalo, la vida es un regalo, los dones son un regalo, el ministerio es un regalo, y por el don y el ministerio que tú tengas serás confrontado por el Padre. Por eso hay que seguir avanzando, seguir moviendo este palo de agua, seguir azotando las aguas, seguir azotando a aquellos que te hacen daño en el espíritu, no en carne. Aleluya. Porque a veces también me he confundido en algunas cosas. Así como también le decía, Padre, como que no entiendo cómo voy a descifrar esta palabra, y me empezó a mostrar, incluso hace un rato antes que diera esta predicación, porque no entendía muy bien
¿Cómo iba a desmenuzar todo lo que Él me estaba mostrando? Pero el Señor es sabio y me mostró los versículos, me dijo cómo los conectara, y así lo hace cada semana. A veces es como cuando estás enamorado o como cuando estás con nerviosismo, que están esas mariposas o están esas puntadas en el estómago. Pero el Señor es sabio. Por eso tienes que ir en profundidad. A veces, claro que cuesta. Duele la rodilla, me duelen los tobillos, ahí orando. Pero el Señor me va cicatrizando, me va limpiando, me va dando fuerza. Cuando ya el cuerpo se lo sientes como que fuera como un muñeco que lo tocas y no lo sientes, cuando ya la sangre como que no circula y te empieza a doler, te empieza a molestar. Pero es el Señor hablando a tu vida, el Señor mostrándote nuevas fuerzas, mostrándote la esperanza, llevándote por el camino agradable, el camino que conviene, el camino, aleluya, que muchas veces lo podemos ver como siniestro en la carne, si lo estamos viendo visiblemente, y sobre todo los impíos. Pero cuando tú vas viendo cómo el Señor va a separar las tinieblas de la luz y vas a ver más allá, y cuando veas más allá vas a decirle: ah, Padre, ahora entiendo. Gracias por desmenuzarme. Gracias por darme la revelación. Muchas veces queremos todo rápido, apurado, en el instante, pero no es como nosotros queramos. Esperemos el tiempo de Dios, como lo dice la palabra. Seamos pacientes. Seamos pacientes, porque recuerden lo que pasó con el pueblo de Israel. Fue llevado al desierto. Pasaron por muchas cosas buenas y malas, pero malas como ellos la veían. Pero era el proceso que tenían que pasar. Recuerden que hasta la tercera y cuarta generación serán afectados por los pecados de nuestros padres, de nuestros antepasados, aunque no tengamos esa culpa. Aleluya. Así también Satanás ha puesto esa tiniebla en algunos presidentes de la tierra. Después pondré la imagen y ni siquiera hablaré del nombre. Aleluya, que han apresado a cristianos, que han apresado a personas que predican la palabra. Aleluya. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de ellos, lo que los comanda a ellos, es un principado, son cosas de tinieblas, son cosas oscuras que no vienen del Padre. Pero sí hay un propósito en esas personas que son y se han convertido en faraón, que esos corazones tendrán que seguir siendo endurecidos. Aleluya. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra del Padre. Aleluya. Y ellos no serán salvos. Hay muchos que ya están condenados desde que nacieron, porque hay un propósito en ellos. No piensen que Faraón era, oh, qué malo es Dios. No, es porque todos sus antepasados, aleluya, que aquel mar rojo se quedó pequeño cuando el Señor lo hizo teñir de sangre, de un rojo carmesí. Aleluya. Vean todo lo siniestro que fueron aquellas personas, cómo asesinaban, cómo encarcelaban, cómo tenían, aleluya, a esclavos y le daban solamente el alimento y un hogar. Oh, hay que sentirse agradecido por aquello. No, mi amigo, mi hermano, ¿por qué vas a ser esclavo de Faraón? ¿Por qué vas a ser esclavo y servidor de Egipto? Aleluya. Dense cuenta ahora cómo es Egipto. Es pequeño con respecto a otras naciones de la tierra. ¿Y tiene poder? No, ya no tiene poder. Es un país normal, así como Irán, como Irak, como Vietnam, como China. Aleluya, países que tienen tantas cosas siniestras y que han sido doblegados y sus enemigos los han comido, los han devorado. Aleluya. Y se cumple la palabra una y otra vez. Cada descendencia tendrá que pagar por sus pecados. Y no es porque Dios sea malo, es porque sus antepasados incluso tuvieron la conexión con el Padre, con ángeles. Aleluya. Pero no quisieron doblegar sus rodillas delante del Padre, pero sí delante de los romanos, sí delante de aquellos opresores del pueblo de Israel. Así está pasando en esta tierra, en este entonces, con China, con India, con Rusia, con Corea del Norte, con Japón, aleluya, incluso con partes de Estados Unidos, con partes en lugares de Centroamérica, aleluya,
comparte en lugares en Centroamérica, en África. Ustedes saben todas las noticias que han pasado, cómo han matado, aleluya, al pueblo de Dios. Si bien es un instante que vas a pasar por dolor o muchos años, como ha pasado en algunos lugares, pero recuerda que en tu dolor, sé paciente. Te va a costar, te va a doler tu carne, pero recuerda que la carne, aleluya, es solamente un instante, pero la vida eterna es para siempre. Tú que has sufrido, tú que has pasado por dolor, que tus opresores te han tenido como esclavo, que han hecho muchas cosas en ti, mujer, muchas cosas en ti, joven, muchas cosas en ti, niño, aleluya, y ahora has crecido con resentimiento. A eso me refería con que al dividir las aguas y lo que queda en el suelo, lo que queda en tu interior, perdona a tu opresor, perdona a tu encarcelador, perdona a tu enemigo, aleluya. Hay un Padre que te va a dar la fuerza. Se pasa por dolor, se pasan por cosas profundas en la vida, pero recuerda que tenemos un Padre amoroso, un Padre precioso, que sabe por qué pasó aquel acontecimiento. Pero así pasó en la antigüedad, así pasaba con los pueblos. Dejaban a las mujeres y a los niños para que les sirvieran y otras cosas que no ahondaremos en este momento. Pero incluso en aquel tiempo habían estatutos, habían leyes que venían desde el principio de los tiempos, desde Noé, desde Abraham, desde Moisés, desde Josué, desde Jacob, aleluya. Esos esclavos tenían la oportunidad de ser libres, pero si ellos querían quedarse con ellos tenían que honrarlos, aleluya, porque si bien hay personas buenas y personas malas, hay personas que se ven como que son malas, pero es una falsa apariencia, es porque se ven así con autoridad para que no pasen o no lo sobrepasen, porque ellos pasaron por dolor, pasaron por momentos siniestros, pero en tu vida van a quedar esos momentos siniestros si tú no los sacas, si tú no sacas lo que quedó, aleluya, así como en aquel mar, todas aquellas putrefactas, todas aquellas cosas que se fueron pudriendo a medida ellos iban avanzando, todos aquellos microorganismos que estaban ahí, siempre van a quedar cosas, aleluya. Recuerden que de los microorganismos, de cosas tan pequeñas, hay vida. El Señor lo hizo todo perfecto. Por eso que hasta nosotros tenemos microorganismos, tenemos bacterias buenas y malas y van combatiendo. Todo tiene un sentido agradable en Dios. Aleluya. Somos más agua que carne. Y si se dan cuenta, es perfecto como nos hizo Dios. Es lo mismo que hizo con la tierra. Es más agua que tierra. Dense cuenta la profundidad. Por eso que los números, el número 7 perfecto de Dios, hay cosas que pasan en fecha 7 o también en 12. El Señor hizo 12 meses. También es un número perfecto, las 12 tribus, aleluya, de Israel. Tantas cosas potentes y poderosas, tantas cosas profundas, aleluya, que nos muestra el Señor. Y también para profundizar en aquello, ahí pueden buscar en Salmo 23, aleluya, que es para fortalecer nuestra carne, nuestra vida, aleluya, y que podemos salir adelante, no con nuestras fuerzas, sino que con las fuerzas del Padre, siendo guiados a través del Espíritu Santo y siendo, aleluya, nuestro abogado Jesucristo en los momentos en que estemos a medias o que hayan cosas que se hayan fracturado en nuestra vida. En Salmos 23, 4 dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, aleluya. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, amén. Es muy profundo aquello, te inspira, aleluya, como Jehová le dijo a Moisés que marcharan,
y siguieran avanzando, siguieran adelante. El pueblo, muchos deben haber dicho, este está loco, este es un enfermo mental que nos sacó para que muramos en el desierto. Incluso saliendo recién de Egipto, muchos querían volver. Aleluya, muchos querían y amaban ser esclavos. Así hay muchos que aman la idolatría, que aman el dinero, que aman sus lujos, sus joyas, que aman su familia, no entendiendo que a veces hay que soltar cosas. Así como también le dijo el padre a Abraham, dame a tu hijo, llévalo a aquel monte. Y él hizo caso. Aleluya, así también tienes que hacer caso, aunque no lo entiendas en el momento. Pero recuerda que si el Padre te está diciendo suelta aquello, suelta esos yugos, suelta esa relación, suelta ese trabajo, como me lo dijo a mí también, relaciones, suelta a tu familia, suelta amistades, que te quiero limpiar, que te quiero llevar al desierto, te quiero prosperar, te quiero limpiar, quiero sacar esas capas que no te dejan venir a mí al 100%. Y aquí sigo, mis hermanos, preparándome cada día y cada noche. No es fácil. El que te diga que es fácil es un mentiroso, es un blasfemo. Aleluya. Se pasa por dolor, se pasa por aflicción, se pasa por soledad, porque el Señor te va a preparar para llevar una palabra. No es fácil dar esa palabra a esas personas. Y cuando no cumples, el Señor te lleva de otra manera, como me ha pasado con personas que no me conocen y me han hecho daño. Aleluya. Pero no me han podido atacar ni tocar, porque es el tiempo de Dios. Aleluya. Deja que el Padre interceda por ti. No ocupes tus manos, porque se fracturará la bendición y los cielos no dejarán, aleluya, que caigan esas lluvias de bendiciones. Pero si tú haces caso, vendrá esa bendición, vendrá esa respuesta a tu vida, vendrá esa respuesta, esa sanidad a tu familia. Recuerden que Jesús hizo revivir a su amigo, hizo revivir a una niña, hizo revivir a cuantos muertos y a cuantos que estaban a punto de morir. Les dio la sanidad por la fe, incluso de un romano que no, aleluya, profesaba aquella religión, que no era del pueblo de Dios, pero tuvo esa fe. Incluso aquella mujer que no era del pueblo de Dios, que era incircuncisa y necesitaba que el Señor sacara aquello malo que estaba en su hija, y tuvo esa fe y tuvo esa humildad de postrarse delante del Padre. Y cuando le dijo, incluso los perrillos están esperando las migajas de que caigan de la mesa de sus siervos, de sus amos. Sé humilde y póstrate delante del Padre, aunque sea la persona más poderosa del mundo. Si eres un gran ministro, un gran profeta, recuerda que hay un Padre que te regaló ese don. Hay un Padre que te sustenta y te da la fuerza y te da la vida cada día. Él nos da el soplo de vida, así como lo hizo con Abraham y también con Adán. Así también lo hizo con Eva, sacando de una costilla. Necesitamos una ayuda idónea. Necesitamos, aleluya, complementarnos con aquello que nos dé el Padre para poder salir adelante. Y ya para concluir, en el mismo Salmo 23, pero ahora el siguiente del que acabo de leer, en el versículo 5 dice, adereza, esto es para perfumar, aleluya, y ver cómo le dio la victoria a ese pueblo de Israel cuando cruzaron aquel mar rojo y pudieron tener la victoria, y fueron oprimidos aquellos que iban en los carros, aquellos que iban en carruajes, en caballos, que iban con sus flechas, con lanzas, y el mar se los tragó, el mar los envolvió, aleluya, por su mal, por su pecado, aleluya, por querer tocar al pueblo de Dios. Dice en Salmos 23, el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Miren lo profundo que va conectado con esta palabra. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aleluya. Si bien el pueblo de Israel no entendía en ese momento
y le reclamaba a Moisés. Pero cuando cruzaron aquel mar, ¿qué le habrán dicho? ¿Qué cosa le habrán dicho? ¿Le habrán pedido disculpas? ¿Le habrán pedido perdón? ¿Se habrán doblegado delante del Padre? Delante de Jehová, el que los sacó de sus opresores para llevarlos a una tierra nueva y un cielo nuevo. Aleluya. Si bien pasaron por un desierto, pero el Señor siempre les dio ese dulzor. Nunca los dejó solos. Y así en la lucha y en la prueba te profetizo que si eres fiel, que si tienes fe y convicción, aunque no lo hayas visto, el Señor te dará la bendición y te dará, aleluya, el anhelo de tu corazón. Pero primero te va a limpiar, te va a procesar, así como al pueblo de Israel. Te va a llevar por desiertos, a veces desiertos incomprendidos, pero es por cosas que has hecho, por injusticias que has cometido. Espero que haya sido una palabra maravillosa y poderosa y que quede inyectada en tu mente y tu corazón para que puedas darla también a tus hijos, a tu familia o a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Aquí impartido tu palabra. De primera no la entendía en estos días, Padre Santo, pero es tu Espíritu Santo el que ha derramado de ese aceite, el que ha derramado esa fuerza, el que ha derramado, Padre Celestial, esa inteligencia para que sea el Espíritu Santo obrando en cada vida y convenciéndolos, Padre amado. Así también aquellos que están debilitados, aquellos que quieren volver a Dios o aquellos que no lo conocen, levanten su mano y díganle: Señor Jesús, estoy aquí delante de ti. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque no te conocía y blasfemaba y te odiaba sin conocerte. Vengo a ti. Te pido que saques mis harapos y revísteme con ropas de lino fino. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, llévame, empújame por este camino y no borres mi nombre hasta que sea hecho ese juicio justo y me vaya contigo a reinar por la eternidad. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Espero que tengas una semana maravillosa y poderosa. Casi ya terminando este 2025. Se va a acabar esta temporada, buena o mala. O si quedó saldada en cero, viene una nueva temporada. Prepárate en estas semanas para que cuando comience ese 2026 tengas nuevas fuerzas, esperanza y fe y puedas seguir y avanzando, dando la palabra, glorificando el nombre de Dios. Te envío un abrazo poderoso en el nombre del Señor y que tengas fe y esperanza y una muy y maravillosa semana. En el nombre de Jesús te lo deseo. Amén y amén.